Cuenta la leyenda que hace cientos de años, poco tiempo después de la llegada de los españoles, los incas atravesaron esta selva para dirigirse a una laguna secreta e inaccesible. Querían esconder su tesoro e impedir que cayera en manos de los conquistadores. Varios siglos después, la exuberancia de la vegetación nos confirma que estas tierras esconden todavía una enorme riqueza. En las laderas orientales de las sierras subandinas se desarrolla un tipo especial de selva subtropical denominada yunga, habitada por numerosas especies de árboles que impregnan el ambiente con sus perfumes. Lianas y enredaderas trepan por los troncos de esos árboles. Verdes de distintas gamas tapizan el terreno. Infinidad de hierbas y arbustos cubren los estratos inferiores de la selva, expandiéndose por todos los rincones disponibles. En este laberinto de follaje signado por la humedad y la sombra, se oye constantemente el vago murmullo de las caídas de agua. En América del Sur, las yungas recorren una franja longitudinal que cubre las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes. En el noroeste argentino atraviesan las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, que en sus 22.000 kilómetros cuadrados de superficie alberga majestuosos paisajes. En las profundidades de la selva tucumana nos adentraremos para recorrer el camino que los incas hicieron hace cientos de años. Al amparo de sus dioses, conoceremos el maravilloso refugio de animales exóticos en peligro de extinción y descubriremos el tesoro que todavía guardan sus pobladores actuales, sus artesanías, sus creencias, sus costumbres ancestrales, sus misterios y secretos, la riqueza humana que mantiene viva la memoria de los pueblos. Hoy presentamos Laguna del Tesoro. A fines del siglo XVII llegaron al sur de Tucumán los primeros jesuitas para evangelizar y organizar a los pueblos indígenas. Esta vieja campana, que lleva inscrita la fecha de 1746, es uno de los vestigios materiales de aquella época. También el Camposanto, donde descansan los restos de quienes ayudaron a construir con su esfuerzo la historia de la provincia. La capilla de San Ignacio, hoy considerada monumento histórico, era entonces el centro de una compleja organización. Traspasar el umbral de su puerta implica remontarse a casi 300 años de antigüedad. En el interior, una serie de íconos decora el altar, recreando la atmósfera espiritual de aquellos tiempos. Una imagen del santo nos recuerda al fundador de la orden jesuítica, San Ignacio de Loyola. En 1767, con la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios, se ponía fin a un periodo de gran prosperidad. Desde épocas muy remotas, los pobladores de Tucumán han aprendido a curar las hojas del tabaco, para que adquieran, al marchitarse, el color y el aroma deseados,
Entre las culturas indígenas, la costumbre de fumar estaba profundamente arraigada. Cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo, observó que los nativos utilizaban una caña en forma de pipa denominada tobago. Ese término dio origen al nombre de esta planta americana, que recién en el siglo XVI fue introducida en Europa. El trabajo de armado de los cigarros fue históricamente una tarea exclusiva de las mujeres. Los puros se pegan con una resina que se obtiene macerando semillas de membrillo, y la miel de abejas le proporciona un sabor adicional. La chuña de patas negras habita zonas boscosas de Sudamérica, y es común observarla entre los lugareños, compartiendo sus actividades diarias, mirando cómo la planta del tabaco adquiere finalmente la forma de unos maravillosos cigarros. En el dique de Escava, 135 kilómetros al sur de la capital tucumana, se halla la colonia de murciélagos más grande de Sudamérica, que abarca entre 10 y 12 millones de ejemplares, conocidos por el nombre común de murciélagos cola de ratón. Estos animales, de hábitos nocturnos, pertenecen a la especie Tadarida brasilensis. Las cuevas les proporcionan los elementos esenciales para su supervivencia: oscuridad, temperatura y humedad estables, y protección ante sus potenciales depredadores. La noche les brinda el marco ideal para salir en busca de su alimento, porque los murciélagos son capaces de desplazarse con precisión en la oscuridad más absoluta. Su sentido auditivo funciona como un radar. Emiten sonidos de alta frecuencia que rebotan en los objetos. El eco de esos sonidos les permite calcular la distancia que los separa de ellos, la posición y el tipo de obstáculos que van hallando en el camino. Diariamente consumen más de 7.000 kilos de insectos, controlando de esta manera las plagas perjudiciales para la agricultura. Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de desarrollar un vuelo verdadero con el batir de sus alas. Antes del amanecer, cuando regresan a la cueva, están expuestos a las garras voraces de sus depredadores, conformados principalmente por las aves de presa, y por más que intenten escapar de ellas o se refugien dentro del numeroso grupo, algunos no podrán regresar. Las bellezas naturales de la provincia, sus deslumbrantes paisajes, hicieron que el escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento la llamara Jardín de la República. Cobijados por la vegetación que crece pródigamente en los alrededores, los pobladores se preparan para iniciar la cosecha de la caña de azúcar, para levantar todo el dulzor de la tierra cuajado en las fibras del cañaveral, como rezan los versos de una conocida canción folclórica. La caña de azúcar es un cultivo perenne originario del sudeste asiático. Durante la Edad Media, los árabes lo llevaron a Europa y desde España fue introducido en la región luego de la conquista. Hoy se encuentra tan arraigado en la cultura tucumana que ya forma parte del canto popular. Su cosecha, denominada zafra, se realiza cada año entre los meses de junio y septiembre. A pesar de que su elaboración fue favorecida por los avances tecnológicos,
En algunos rincones se utilizan todavía los antiguos sistemas de molienda que datan de la época de las misiones jesuíticas. Este trapiche casero de madera está constituido por un sistema de rodillos que giran por la tracción de un caballo. Allí, las cañas se exprimen para extraer su jugo, con el que se elabora la miel que sirve de base a diversas golosinas. El material sólido que sobra, denominado bagazo, se utiliza como combustible para los hornos de cocción y para la elaboración de la pasta base del papel. El jugo se calienta hasta formar una sustancia de color castaño oscuro que contiene los cristales del azúcar. El proceso de cocción se prolonga entre 7 y 10 horas. Lejos de los avances de la civilización, un denso cañaveral les proporciona la materia prima necesaria para elaborar uno de los alimentos esenciales de la humanidad, y con él confeccionar artesanalmente sus exquisitos derivados. Las manos habilidosas y expertas de las mujeres amasan la pasta obtenida hasta transformarla en los sabrosos caramelos alfeñique, que se venderán posteriormente como productos típicos de la región. Rodeado por las serranías que dan un marco imponente al paisaje, el monasterio de Cristo Rey alberga a una comunidad de monjes benedictinos establecidos en el Ciambón en 1956. Muy lejos del sitio y de la época en que San Benito redactó la regla de los monjes, en la Italia del siglo VI, sus discípulos siguen observando con fidelidad cada una de sus enseñanzas. Algunas de esas obras son los productos naturales elaborados por los monjes. Dulces y mermeladas estacionales se procesan en la cocina del monasterio a partir de sus propias plantaciones y huertas. En una atmósfera de total camaradería se hace realidad una de las reglas principales de San Benito de Nurcia, la que predica ante todo la oración y el trabajo. Como una manera más de alabar a Dios, los benedictinos desarrollan una de sus actividades tradicionales, la apicultura, base de diversos productos, como la jalea real, el polen, propóleos y lisamel. El día comienza muy temprano para los benedictinos. A primera hora de la mañana inician su primer oficio litúrgico en el interior de una capilla austera, presidida por el Cristo Rey con sus brazos abiertos, dispuesto a recibir el amor que los discípulos de San Benito le brindan cada día. Al ascender por las laderas orientales de los nevados de la Conquija, se transforma la fisonomía del paisaje. Ya no hay caminos de acceso para los vehículos, solo unos pequeños claros se van abriendo en la tupida vegetación y se hace necesario recorrerlos a lomo de caballo. 6 horas de marcha nos separan de la mítica Laguna del Tesoro.
frecuencia se escucha el rumor de las caídas de agua que bajan con gran ímpetu desde los cerros, mimetizándose con el canto melodioso de las aves, que surge desde el interior de la selva como una bienvenida. En este conglomerado de sonidos, aromas y colores asombrosamente nuevos para nuestros sentidos, la naturaleza comienza, de a poco, a desplegar sus misterios. Este ambiente resulta propicio para diversas especies de mariposas, llamadas lepidópteros, por sus alas cubiertas de escamas. Dicen que en la época del diluvio universal, enviaron al Chuschín a la tierra para que averiguara si habían calmado las aguas. Como tardó tanto en regresar, lo encarcelaron. Entonces mandaron al Jote, quien, no bien salió del arca de Noé, se entretuvo comiendo carroña. Unos días después, cuando volvió al arca, Noé lo castigó, enfurecido, condenándolo a alimentarse para siempre de restos de animales y a no quitarse jamás su traje de luto. Bajo la mirada atenta del Jote, seguimos nuestra cabalgata hacia el corazón de la selva. En las cercanías de las corrientes de agua es frecuente ver al martín pescador, ave solitaria del orden de los coraciformes, que habita principalmente las zonas tropicales. Al atrapar a los peces de los que se alimenta, demuestra una enorme destreza. Luego de aturdirlos a golpes, los acomoda en su pico para que entren de cabeza por su garganta. Así, el cuerpo del pez en su totalidad se desliza a favor de las escamas, sin que éstas puedan estorbar su deglución. El pecarí de collar, también llamado taitetu, zainú o rosillo, habita lugares despoblados de Sudamérica, desde Colombia y Venezuela hasta el distrito subtropical de la Argentina, aunque su distribución era mucho más amplia hace 200 años. Animal de costumbres nocturnas, debe su nombre a esa banda de pelo blanco que tiene alrededor de su cuello y vive en grupos de 5 a 25 individuos. En una comunicación profunda con la naturaleza, los hombres también comparten la selva con sus habitantes originarios, desarrollando habilidades especiales, necesarias para sobrevivir en sitios alejados de las poblaciones donde parece que el tiempo no hubiera transcurrido desde hace cientos de años. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos atrás, dice Atahualpa Yupanqui, evidenciando gran destreza en su arte, confeccionando objetos para el arreo de los caballos, que en estas zonas inaccesibles para los vehículos se transforman en compañeros esenciales de los lugareños. En el seno de estas montañas que pertenecen al sistema de la Conquija, descansan los restos de las antiguas culturas indígenas, que antes de la conquista se hallaban bajo el dominio incaico. Pueblos adoradores del Inti, el dios del sol, y de la Pachamama, Madre Tierra, cuyo culto sobrevive en la actualidad con un fervor que el tiempo no ha conseguido debilitar. En cualquier rincón del camino pueden verse los montículos de piedra que los lugareños llaman apachetas, templos erigidos para rendir culto a esta diosa de la fecundidad, la que derrama la lluvia y aleja las heladas, aquella de quien emanan todas las cosas. Al tomar contacto con esta naturaleza desbordante, no resulta difícil comprobar
que la diosa sigue cumpliendo los deseos de los nativos. Los bosques tropicales sirven de hábitat natural para los osos hormigueros, mamíferos insectívoros que pueden hallarse en el continente americano, desde México hasta el norte de Argentina. Para desplazarse, se apoyan sobre los nudillos de las manos y utilizan sus garras para romper los nidos de las termitas y las estructuras de tierra construidas por las hormigas, que constituyen su principal alimento. Durante varios siglos, el hombre ha recolectado la miel de las abejas. En una cueva de España se halla el testimonio más antiguo, una pintura rupestre que data de unos 9000 años, donde se ve una figura humana cosechando miel. En la selva tucumano-oranense es común hallar a estos insectos en los troncos caídos y en los árboles, observados por los hurones que salen de sus madrigueras. Diversos distritos componen la yunga tucumana. Al pie de las montañas y de los cerros bajos, hasta los 500 metros de altura, se desarrolla una selva basal, formada por árboles de gruesos troncos y una tupida alfombra de arbustos y de hierbas. Los vientos del noroeste descargan su humedad sobre el terreno. Entre los 500 y los 1500 metros de altura, las precipitaciones alcanzan los 3000 milímetros anuales. Penetramos entonces en el distrito de la selva montana, donde se desarrolla la vegetación característica de la yunga, también conocida como nuboselva. Árboles de hojas perennes se alzan en el bosque hasta los 30 metros de altura. El majestuoso laurel de la falda forma una copa frondosa, y en su regazo se originan infinidad de plantas epífitas y trepadoras, como orquídeas, bromelias, helechos, musgos y líquenes. Cerca de 30 especies de árboles habitan la nuboselva: nogales criollos, cedros, varias mirtáceas, refugio de algunas aves únicas en nuestro país. La urraca tucumana es una de las especies más vistosas de las que se hallan en territorio argentino. Es por eso que suele terminar su vida detrás de las rejas de una jaula. Sus ojos brillantes e inquisidores parecen delatar una inteligencia más desarrollada que la de la mayoría de las aves. El ocó colorado pertenece a la familia de las garzas. Su área de distribución se halla restringida a la zona central y norte de América del Sur. Solitario y tímido, observa atentamente cómo el hombre va reparando su vieja silla, con una esterilla de cuero. Aquí, en medio de las quebradas que se van abriendo como surcos entre las montañas, el ritmo de vida cotidiana no ha sufrido alteraciones con el transcurso del tiempo, y los pobladores desarrollan sus actividades diarias en una atmósfera de quietud y sintonía con la naturaleza. La cocina autóctona es una de las mejores maneras de conocer las costumbres culturales de un pueblo. El quesillo, realizado con leche de cabra o de vaca, es un queso fresco característico del norte argentino. El maíz es uno de los ingredientes básicos de la cocina tucumana. Muchos siglos antes de la conquista, esta planta de origen americano constituía el alimento principal de las culturas prehispánicas. Hallazgos arqueológicos dan testimonio de su cultivo hace 4600 años. Cuando los españoles llegaron a la zona, los indígenas utilizaban la lana de las llamas
guanacos y vicuñas. Posteriormente se introdujeron las ovejas de Castilla y el telar a pedal. Así nacieron los tejidos tradicionales, que aún hoy tienen plena vigencia. Dicen los nativos que el bramido que se oye en el interior de la selva no proviene de ningún yaguareté, sino del río que viene crecido por la montaña después de una copiosa lluvia de verano. Ese torrente de agua cristalina que baja de los cerros de la Conquija durante todo el año, resistiéndose a las épocas de sequía. Al cabalgar por el interior de la selva, se pierde la noción del tiempo. Sumidas en esa atmósfera de intemporalidad, aparecen de tanto en tanto algunas viviendas aisladas, cuyos habitantes dedican largas horas a las artes manuales. En una galería que sirve de protección contra los vientos, esta mujer lleva a cabo una de las artesanías típicas de los tucumanos, la randa bordada, tejido fino introducido por los españoles en el siglo XVI. Dicen en el noroeste que al anochecer sale el coquena a vagar por las montañas, conduciendo rebaños cargados de oro y plata en bolsas atadas con serpientes. Dicen también que si alguien se encuentra con él, se convierte en aire o espíritu, y que esta divinidad, protectora de los animales y las riquezas de estas tierras, es capaz de otorgar bienes en abundancia o castigar con crueldad suprema la caza despiadada de los animales. Sí, que ahí está. ¿Dónde está? Listo, empujá. Ahí está. Está a este lado. La selva montana se presenta ante nuestros ojos más imponente que cualquier otra selva, por los espacios libres que deja para escaparse un rato de sus sombrías y misteriosas florestas y poder observarla con la perspectiva que da a la distancia. En uno de esos claros del monte nos disponemos a pasar la noche, para seguir el camino de ascenso a través de su relieve inclinado y desparejo, y sumergirnos en los bosques que se desarrollan en el estrato superior de la yunga. Los sonidos de las numerosas lechuzas no hacen más que acrecentar el misterio y la profundidad de la noche. Para los habitantes de las grandes ciudades, anónimas y cosmopolitas, resulta difícil imaginar las formas de sobrevivir en las condiciones que impone el aislamiento. El rancho se construye íntegramente con los recursos que la tierra ofrece. Luego de pasar por las manos habilidosas del criollo, un desparejo pastizal se transforma en una fina puerta trenzada. En el puesto de los arroyos, las vacas ingieren sal gruesa para incorporar los minerales necesarios para su alimentación. La señalada de los animales es algo más que una manera de reconocer su propiedad. En el noroeste constituye una ceremonia para propiciar la multiplicación de los rebaños. A los terneros se les realiza un corte en la oreja, que según la tradición se entierra en un hormiguero como una ofrenda a la Pachamama, para que ella les otorgue más cantidad de animales. Entre los puesteros, que son los encargados de cuidar la hacienda, existen numerosas creencias. Una de ellas dice que al cortarle las crines a los caballos se garantiza la salud del animal y también su engorde.
Varios elementos imprescindibles componen la indumentaria de estos trabajadores rurales. Uno de ellos es el lazo, que se protege con bosta de los caballos para evitar quebraduras. En ciertas ocasiones también se usa cierta clase de yuyos, como malva o hediondilla. El trabajo con el ganado requiere una habilidad especial, transmitida durante siglos de generación en generación. Pero más allá de la técnica aprendida con los años, existe un enorme coraje, heredado genéticamente de sus antecesores. Por la enorme extensión de campo abierto, el rebaño es conducido hasta el corral. Una vez allí, los animales se enlazan y se da inicio a la yerra, imprimiendo sobre la piel del animal la huella abrasadora de un hierro caliente. Así, con la marca de su propietario, el ganado puede ser distinguido desde la lejanía, aunque este constituye el objetivo principal de esta práctica, ya común entre los antiguos egipcios hace 4000 años. Actualmente se emplea también para llevar registros de calidad. El corte de la cola sirve para indicar que el trabajo con el animal ya está terminado. Algunos hombres tienen la habilidad de reciclar materiales que para otros no tienen utilidad alguna. En este caso, el artesano entierra en el suelo los cuernos del animal y los deja allí por espacio de una semana para que la materia orgánica descomponga los restos de carne. Luego, con extrema paciencia, lima su materia prima, previamente sumergida en grasa caliente para facilitar su moldeado. Diversos utensilios de uso cotidiano se confeccionan a partir de los cuernos. Al ver los productos terminados, resulta difícil imaginar cuál fue su forma primitiva. El exceso de humedad permite la proliferación de hongos, líquenes y musgos en los sitios más insólitos. Varios siglos de contacto con la naturaleza han otorgado a los lugareños una sabiduría que se trasluce en la mirada. Nubes permanentes se recuestan sobre la ladera de las montañas, otorgando al paisaje el aspecto típico de la nuboselva, mitigando la sequedad del invierno. Las horas que preceden al atardecer pertenecen al alpapullo, la neblina que tiñe de gris el horizonte y esparce su brisa húmeda. Son también las horas propicias para desarrollar las delicadas artesanías de la región. Una de las más importantes dentro de la provincia es la que se realiza en cuero, cuyo desarrollo se remonta a mediados del siglo XIX. Los trabajos de repujado y cincelado hacen que los artesanos tucumanos se ubiquen entre los mejores de nuestro país. Pocas herramientas necesita el talabartero a la hora de desarrollar su arte. Punzones de varios tamaños, alguna masa, una cuña para el acordonado, una punta seca para trazar los dibujos sobre el cuero y un modelador para imprimirlos posteriormente. Pero esos elementos en sus manos le permiten sacar lo mejor de sí mismo. Los plateros heredaron su arte de los indígenas que vinieron del Perú. Conservando una tradición ancestral, ambos artesanos
dan forma a objetos prácticos de uso cotidiano en la región. Alrededor de los 2000 metros, el paisaje se tiñe de campos de alisos y pinos del cerro. Un águila acorazada observa el terreno desde la majestuosa altura. Más allá, un cóndor sobrevuela la zona en busca de alimento. Los pobladores de la región andina creen que el cóndor muere por cesación natural de la vida, que al sentirse viejo e incapaz de buscar alimentos por sus propios medios, remonta vuelo hasta las cumbres más altas, traba sus alas con las patas y se arroja a los abismos para morir despeñado. Sin embargo, muchos afirman que el cóndor no muere nunca, que al sentirse viejo regresa a su nido para volver a nacer. Entonces, las viejas plumas desaparecen y un vellón blanco de ave nueva vuelve a surgir en su cuerpo. Los otros cóndores lo alimentan como si fuera un polluelo y le enseñan a volar y a cazar. Por eso se dice que el cóndor no muere, sino que se multiplica en vida eterna. Desde mediados del siglo XIX, cuando Tucumán era para Sarmiento el jardín de la República, sus ambientes prístinos han sufrido un paulatino proceso de deterioro. Varios parques nacionales se han creado para preservar su riqueza biológica. Desde 1986 funciona en la zona una reserva experimental, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, dedicada a la producción y repoblación de especies amenazadas como el oso hormiguero o este pecarí labiado, que habita las selvas tropicales y vive en piaras de hasta 100 individuos. Otra de las especies favorecidas por este proyecto es el tapir, cuyo cuerpo se asemeja al del cerdo, pero sus ojos pequeños y unidos nos recuerdan a los del rinoceronte. Posee trompa como el elefante, aunque más pequeña, y crin como el caballo. Sus antepasados más remotos habitaban Europa y América del Norte durante el período terciario. Hoy ocupa el sudeste de Asia y una extensa área de Sudamérica. Se alimenta de hojas, frutas y todo tipo de vegetales. Entre las áreas naturales protegidas de Tucumán se halla el Parque Nacional del Cochuna, que alberga en su interior a la misteriosa Laguna del Tesoro, situada a 1700 metros sobre el nivel del mar. Durante los meses de invierno, las cumbres vecinas, cubiertas de alisos y queñoas, se tiñen con el color de la nieve. Las lluvias llegan en esta zona a los 2000 milímetros anuales. Las aguas de los ríos se desbordan y a pesar de los ruegos de los lugareños, nada logra detener ese llanto inconsolable de los cielos. Santa Bárbara, Santa Bárbara, Santa Bárbara, con estas cruces que te hago, la tormenta se disipará. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Santa Bárbara, Santa Bárbara, con estas cruces que te hago, la tormenta se disipará. Nadie
sabe dónde termina la historia y cuándo comienza la leyenda. Según palabras del poeta chileno Pablo Neruda, en Cajamarca empezó la agonía. El joven Atahualpa, estambre azul, árbol insigne, escuchó al viento traer rumor de acero. Llegaron los adelantados. El Inca salió de la música rodeado por los señores. Pizarro hizo amarrar los delicados brazos del Inca. La noche descendió sobre el Perú como una brasa negra. Esa misma noche, en 1533, el último soberano del Imperio Inca fue asesinado en la ciudad de Cajamarca. Al enterarse de su muerte, el pueblo arrojó en las aguas de esta laguna el enorme tesoro que había reunido para pagar su rescate. Dice la leyenda que una princesa envuelta en una cadena de oro se sumergió con él y que hay un toro gigante con cuernos de oro macizo que cuida el tesoro. Es por eso que durante varios siglos nadie ha podido llegar hasta él.